Dejamos el libro de Daniel. Tristemente se acabó Daniel. La semana pasada terminamos con el capítulo 12, pero como Daniel es una profecía que indica el tiempo más cercano al profeta, esos reinos que iban a venir uno detrás de otro, recordad que estarían los babilonios, los medo-persas, los griegos y después llegarían los romanos. Hoy, aunque ya hemos abandonado Daniel, vamos a ver cómo se conecta la profecía de Daniel con lo que vamos a empezar a estudiar hoy, que es el libro de Primera de Pedro. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por Primera de Pedro, porque Pedro escribe durante uno de esos reinos. Escribe durante el reinado de los romanos. Pedro es un libro que trae esperanza. Pedro es un libro que trae confort, alegría, motivación a aquellos que están pasando por tiempos de adversidad. Y yo espero que eso sea así para nosotros. Atila, el rey de los hunos, dijo una frase histórica: donde pisa mi caballo, jamás vuelve a crecer la hierba. Esta era una sentencia verdadera. No eran meras palabrerías. No es que Atila estuviese siendo un poco prepotente. Esa era la realidad. Su amenaza era cierta. Donde su caballo pisaba, la tierra se destruía. La hierba no volvía a crecer. Yo me preguntaba, ¿qué haría yo si me encontrase con Atila, rey de los hunos, y su ejército frente a frente, cara a cara? ¿Qué hubiese hecho yo con un hombre que decía que donde su caballo pisaba, la hierba no volvía a crecer? Yo no sé lo que haría. Lo que sí sé es que esto que estoy contando le pasó a un sacerdote llamado San Lupo en la ciudad de Troyes, al noroeste de Francia. Atila y su ejército ya mermado, golpeado pero no derrotado, llegaron hasta los contornos de Troyes buscando suministros, buscando ayuda, buscando llevarse de Troyes todo lo que pudiesen para que el ejército fuese hacia adelante. Podías enfrentarte a ellos sabiendo que era una muerte casi segura, o podías inventar una nueva y mejor estrategia. La archiconocida estrategia acuñada por el sacerdote de San Lupo. ¿Cuál es? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso es lo que dijo San Lupo. ¡Ey! Si no podemos con ellos, unámonos a ellos. Los de Troyes le dieron todo lo que necesitaban y se unieron a ellos. Los hunos arrasaron con la tierra, pero los de Troyes salvaron su vida. Y desde ese entonces esa frase se hizo popular y ya sabéis quién la acuñó, quién la dijo. San Lupo: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esta frase, hermanos, se ha convertido en un emblema para muchas personas, en un modus vivendi. De hecho, hoy día se aconseja no enfrentarse a enemigos superiores a uno mismo, sino ver la forma de adherirse a ellos, de unirse a ellos para poder sacar un beneficio o alguna ventaja. Una especie de: si tu enemigo es más fuerte, ponte de su lado y te irá mejor. Y bien, esta frase tiene su aquel, porque hombre, está bien que te rindas cuando veas que no puedes con tu enemigo. De hecho, eso es algo bíblico. Eso es algo que la Biblia dice. Que calculemos bien nuestros enfrentamientos, nuestros proyectos, que calculemos bien si somos capaces de enfrentar ciertas situaciones, porque puede ser que no seamos y lo mejor es rendirse o no empezar ese ejercicio o lo que vayamos a hacer. Una cosa es eso, rendirse ante la adversidad. Y otra cosa muy distinta es decir que la mejor solución es unirse al malo para sacar un beneficio. Una cosa es no enfrentarlo y otra cosa es unirse al malo para enfrentarlo. Hermanos, esa no es la mejor solución. Esa no es la solución más adecuada. Pero eso es exactamente lo que estaban haciendo los cristianos a los que Pedro escribe su primera carta. Al ver la presión social, estos recipientes de la carta, estos que iban a recibir las palabras de Pedro, tomaron la decisión de unirse al mundo para no sufrir.
¡Ey! Si nos va mejor no siendo cristianos, si nos va mejor no adorando a Dios, si nos va mejor no diciendo que somos de Jesús, pues entonces tomemos ese camino porque nos irá mucho mejor. Hermanos, esto es un clásico. Esto ha pasado, sigue pasando y lamentablemente pasará. Ante la adversidad, la tendencia del ser humano es adherirse al mundo, actuar como el resto para evitar la vergüenza, para evitar el dolor, para evitar ser señalados por los vecinos, para evitar que abusen o se burlen de nosotros en el trabajo. ¿Para qué luchar por el matrimonio? Lo mejor es rendirse y abandonarlo. Eso es lo que todo el mundo hace. Ante la adversidad, la tendencia, hermanos, es andar por el camino ancho. Porque en el camino ancho, andar es fácil. Todo el mundo, dice la Biblia, anda por ahí. Muchos son los que van por el camino ancho. Hermanos, estos cristianos a los que el apóstol Pedro escribe, no solo no estaban actuando como creyentes, sino que estaban actuando como mundanos. Pedro quiere, con esta carta, animarles a hacer todo lo contrario. Pedro quiere mostrarles que es mejor permanecer en el camino estrecho y seguir a Jesús. Pedro quiere decirles que unirse al mal para salvarse no es la mejor solución, en absoluto. Seguir la corriente de este mundo para escabullir el bulto, hermanos, no es la mejor solución. Para el creyente, si no puedes con tu enemigo, únete a él, no es la respuesta. No lo es. Yo os invito a que veáis conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, y leáis el precioso saludo que el apóstol lanza ya de primeras a sus oyentes. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer simplemente hoy los versículos 1 y 2, para quien no sea habitual por aquí o nos esté visitando, quiero que sepáis que este no es el ritmo que vamos a seguir. No vamos a ir 2 versículos cada domingo, pero es necesario que hoy nos paremos en los 2 primeros y veamos el propósito de esta carta. ¿Qué estaba pasando para que Pedro tuviese que escribir estas palabras? Es muy importante. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, el deseo de Dios a través del apóstol Pedro era que esto que hemos leído al final, gracia y paz os sean multiplicadas, le pasara a los creyentes. Hermanos, esto es lo que Dios deseaba para ellos. Esta es la idea que Dios quería transmitirles para motivarles. En definitiva, 1 de Pedro fue escrita para su bien. Hermanos, 1 de Pedro ha sido escrita para nuestro bien. Ha sido escrita para animarnos en tiempos de adversidad. Y yo espero que pueda ser una inspiración, una motivación para nosotros recorrer este estudio precioso a través de este texto y aprender que en los tiempos de adversidad el Señor está con nosotros. No se ha ido, no se ha marchado, sigue ahí ayudándonos. Que en los tiempos de adversidad irse al mundo no es la mejor solución. Actuar como el resto no te va a dar la salida. Debemos permanecer. Oremos y pidamos al Señor que nos muestre estas verdades. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias porque ahora podemos comenzar con este nuevo estudio de Pedro, Señor. Qué bueno es que podamos aquí en libertad abrir las Escrituras. Ahora yo te pido, Señor, que nuestra adoración continúe poniendo toda nuestra atención a tu palabra. Pero también te ruego, Señor, que seas tú quien nos las enseñes. Que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en esta mañana a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros con poder, de tal forma, Señor, que podamos aprender cómo afrontar las dificultades. Te seguimos alabando, te seguimos adorando en este culto. Jesucristo, te queremos seguir poniendo en el lugar más alto, adorarte porque tú lo mereces. Siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Roma. Sí, Roma. Dicen que es la ciudad del amor, ¿verdad? Aunque en ese entonces era más bien la ciudad del horror. Pedro, cuando escribe esta carta, se encontraba en Roma. Pero no se encontraba de vacaciones románticas con su esposa. Por cierto, aquí quiero abrir un paréntesis. Pedro estaba casado. Hay algunos que lo han dudado. Hay algunos que han querido ponerlo en un lugar que no le pertenece y para ello han argumentado de que el apóstol nunca estuvo casado. Pedro estuvo casado. Lo sabemos porque uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue sanar a la suegra de Pedro. Lo que no sabemos es si le gustó a Pedro o no, pero eso es otro cantar. Sanó a su esposa y sabemos que Pedro estaba casado. Hermano, no estaba de vacaciones románticas en Roma. Estaba Pedro viviendo el momento más duro de su vida, el momento más complicado de su vida, el momento más difícil. Estaba sufriendo en gran manera, a punto de morir a manos de Nerón, el cuerno pequeño, ¿os acordáis? Que profetizaba Daniel en el capítulo 7. A punto de ser ejecutado, sufriendo, perseguido. Ya el Señor le había dicho cómo iba a morir. Tus manos se alargarán y morirás como yo, crucificado. Pedro ya sabía que su tiempo iba a llegar, que su tiempo estaba cercano, estaba sufriendo mucho en Roma. Aún así, en ese tiempo tan difícil, tan complicado, es inspirado por el Espíritu Santo de Dios a animar. Hermanos, esto es impresionante. Es inspirado por el Espíritu Santo de Dios a animar a otros que pasaban por dificultades, cuando era él el que necesitaba más ánimo que nadie. Ya de primera sabemos que Pedro era un hombre especial. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él porque verdaderamente en este tiempo a nadie le apetecía escribir una carta de ánimo cuando vivía el desánimo más grande de toda su vida. Pero aún así, el apóstol es inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Y escribe a las iglesias receptoras de la zona del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escribe a las iglesias una carta porque estas iglesias estaban siendo arrastradas por la corriente. La presión social que vivían era tremenda y les absorbía. Habían creído en Jesucristo, pero la vida del creyente no era fácil. Era complicada y la presión social cada vez se hacía más intensa, más fuerte, y ellos estaban siendo absorbidos por esa presión. Pasaban por momentos difíciles. Ya el versículo 2 nos dice que tenían ausencia de paz, o sea, falta de paz en sus corazones y falta de paz en sus relaciones. Pasaban diversas pruebas. Dirá más adelante el capítulo 1, versículo 6. Estaban siendo probados como por fuego. Dirá el versículo 7 del capítulo 1. Estas adversidades les hicieron dudar entre Dios o el mundo. ¿Qué camino será mejor? ¿Si el nuevo camino que hemos encontrado en Cristo o el camino que todo el mundo sigue? Su mente estaba dividida, no completamente esperando en la gracia de Dios, no completamente dependiendo de la gracia de Dios, sino con un pie aquí y con otro pie allí. Eso nos dice el capítulo 1, versículo 13. Estaban siendo fuertemente tentados a volver al mundo. Nos dice el capítulo 2, versículos 11 y 12. Falta de amor fraternal, capítulo 1, versículo 22. Falta de respeto hacia toda autoridad, hacia los jefes, hacia los trabajadores, hacia los maridos, hacia las esposas. Eso nos va a decir el capítulo 2, versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 7. Estaban siendo señalados, insultados por su fe. Más concretamente, el capítulo 4, versículo 12 y 14 nos dice que fueron ultrajados. Había falta de fe y confianza en la obra de Dios en sus vidas. Eso nos dice el capítulo 5, versículo 6 al 9. Hermanos, estaban pasando pruebas muy complicadas. Pruebas muy difíciles. Era una iglesia que estaba pasando tremendas dificultades. Varias iglesias, de hecho. Hermanos, el tema de las pruebas es un tema de debate entre los creyentes. ¿No es verdad? Hay algunos que dicen que los cristianos no deberían pasar pruebas. Que si tienes fe,
no deberías pasar por pruebas. Hay otros que dicen que sí, que la prueba es una constante. Y ahí hay un debate. Hermanos, yo no voy a entrar en ese debate hoy, quizás lo haré en otra ocasión, pero sí quiero comentaros la conclusión a la que yo he llegado con el tema de las pruebas. Yo saco que pruebas y dificultades nos van a venir a todos. Esa es mi conclusión. Pruebas y dificultades van a experimentar todas las personas, las que están en Cristo y las que están sin Cristo. Todo el mundo va a pasar por dificultades. El mundo entero, de hecho, sufre, pasa dificultades. Hermanos, no pensemos que el mal solo persigue a los creyentes y los que no lo son viven como reyes, porque ese es un pensamiento muy común. De hecho, a los que Pedro escribe pensaban de esa forma. ¿Por qué a nosotros los cristianos nos va tan mal y a estos que no lo son les va tan bien? Eso es un pensamiento muy común hoy día entre nosotros. ¿Por qué a mi vecino, que nunca viene el domingo a la iglesia, le va tan bien? Los domingos lo puedo ver en la piscina y yo estoy allí en el local pasando calor. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, no pensemos de esa forma. Adversidades sufrimos todos. La diferencia, y esta es mi conclusión, y doy gracias a Dios por ello, la diferencia es cómo se lleva mejor ese tiempo de dificultad. Esa es la clave, mis hermanos. ¿Cómo se enfrenta mejor esa experiencia difícil? ¿Estando con Jesús o no teniéndolo en nuestras vidas? Piénsalo de esa forma. Todos vamos a sufrir. ¿Cómo será mejor pasar esa experiencia? ¿Con Jesús en nuestros corazones o sin Él? Y eso traerá paz a nuestras vidas. Además, esa es la clave importante de este tema tan controversial de las pruebas. Por cierto, este es el mensaje que Pedro quería transmitir a aquellos que en ese entonces se estaban preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Por qué estoy yo sufriendo? ¿Dónde está el Señor? Pensaban que Dios les había abandonado. Por eso el apóstol escribe esta carta. Porque algunos habían tomado la decisión de, como Dios me ha abandonado, yo me vuelvo al mundo. Como a mí me va tan mal, yo, como dice el anuncio, me voy a la mutua, ¿no? ¿Es así? Yo abandono. ¿Me va fatal? Rápidamente la respuesta humana es abandono. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, motivado por el Señor, dice primero en el versículo 1, Pedro. ¿Quién es Pedro? Hermanos, Pedro es hermano de Andrés, uno de los 12 apóstoles, pescador de peces, convertido en discípulo de Jesús, cuando Jesucristo, le muestra todo su poder y toda su grandeza. En Lucas capítulo 5 vemos cómo el Señor le dice, vuelve a echar las redes. Y Pedro, que duda un poco, pero termina diciendo, porque tú lo dices, yo lo haré, ve que las redes se empiezan a romper y en vez de tirar de ellas, se tira él al suelo. Dice Lucas capítulo 5 que se tira rostro en tierra, reconociendo con su acción que la persona que tenía delante era muy superior a él. Por eso le dice, apártate de mí, que soy pecador. Ese es el encuentro de Pedro con Jesús. Maravilloso y glorioso encuentro. Desde ese entonces sería Pedro pescador de hombres. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo. No dejando que ningún pez se escapase de la red. Eso es lo que Pedro está cumpliendo. El Señor le dijo, tú ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Y qué hace Pedro con esta carta? No dejar que ningún pez se salga. Evitar que los peces salgan de la red. Pedro significa pequeña piedra. Interesante. Este nombre, pequeña piedra, se resalta mucho en un texto muy conocido en Mateo capítulo 16, donde Jesús está teniendo una charla con sus discípulos preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a dar respuestas. Incluso le dijeron, tú eres Elías. Algunos dicen que eres Elías, que ha resucitado. Y Jesús, al ver la confusión, dice, bueno, ellos no me conocen tan bien. ¿Quién decís vosotros que me conocéis? Vosotros, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, como en muchas otras ocasiones, será el primero en responder. Y la respuesta es gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contesta Jesús? Bien, Pedro. Bien, porque eso no te lo ha dicho nadie al oído. ¿No te lo ha dicho otro discípulo?
Eso te lo ha dicho el Espíritu Santo. Bien, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Espíritu. El Espíritu Santo te ha revelado esa magnífica confesión. Ese soy yo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo a ti, Pedro, que eres bienaventurado, bendecido. Te digo a ti, Pedro, pequeña piedra, que sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Algunos han malinterpretado el texto y han dicho que, lo que Jesús quería decir es que, bien, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, quiere decir que sobre Pedro la iglesia iba a ser construida, que Pedro es la roca que mantiene la iglesia. De hecho, muchos piensan que Pedro pudo ser el primer papa, gracias a la mala interpretación que han dado a ese versículo. Pero el Señor Jesús simplemente estaba diciendo, bien, pequeña piedra, sobre la confesión que has dicho, yo la roca edificaré mi iglesia sobre mí. Por eso dice Pablo en Corintios que no hay otro fundamento que el que está puesto, esto es Jesucristo. No hay otro. Pero por si acaso, en esta carta, Pedro, que a lo mejor pudiese estar oliendo que alguno interpretase mal las palabras de Jesús, en esta misma carta Pedro lo va a dejar claro. Pues no va a hablar de él como la roca, sino de Jesús como la roca. Él es solo una piedra pequeña. Más concretamente, versículo 1, apóstol de Jesucristo. O sea, uno enviado por Jesucristo, uno que enseña de Jesucristo, uno que exalta a Jesucristo, uno que está debajo de Jesucristo y no por encima. En definitiva, discípulo, seguidor y siervo de Jesucristo. Ese es Pedro. Y escribe no a los expatriados simplemente, sino a los elegidos, esa palabra con la que empieza el versículo 2, que están expatriados. ¿Por qué? Porque esa palabra elegidos en el original griego en el que fue escrita esta carta está entre las palabras los y expatriados. Por lo tanto, Pedro está escribiendo a los elegidos expatriados. Hermanos, ya de primeras, antes de seguir con la carta, antes de que siguiesen leyendo estos hermanos esta preciosa carta, ya de primeras quiere que sepan estos oyentes que eran el nuevo Israel. Ya de primera, Pedro quiere darles una motivación, una gran noticia. ¡Hey, recordad, vosotros sois la iglesia, el nuevo Israel! Los que antes de la fundación del mundo Dios ya conocía de manera personal. No de oídas, hermanos. No es que Dios antes de crear el mundo estuviese diciendo, allí en la zona de Judea habrá algunos, casi los tengo, casi los veo, casi los... No, hermanos, antes de que el Señor dijese, hágase la luz, Él ya sabía acerca de estos escogidos. Hermanos, Dios conocía todos los detalles de nuestra vida antes de empezar a crear. Todos. Eso dice Efesios capítulo 1. Y también el glorioso y precioso texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, atentos a estos hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que Él llamó, esto es maravilloso. Nadie puede resistir el llamado de Dios. A los que Él llamó, a estos también justificó, salvó, perdonó, redimió. Como cuando el Señor Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro no podía hacer otra cosa que salir fuera. Le había devuelto la vida. Eso es lo que el Señor hace. A los que llamó, a estos también justificó, y muy atentos, a los que justificó, a los que salvó, a los que perdonó, a los que redimió, a estos también glorificó. Ninguno de los que han sido verdaderamente salvados va a irse de su mano. Ninguno se le va a escapar de la mano. Todos seremos glorificados. Hermanos, estos escogidos estaban en el plan perfecto de Dios, en su mente. Pero sobre todas las cosas, estaban en sus corazones. Porque el Señor dice en Jeremías 31:3, con amor
eterno te he amado. Desde la eternidad y hasta la eternidad te he amado. Hermanos, qué gran amor el de Dios por nosotros. Qué gran amor tiene el Señor por nuestras vidas. Es verdad que no se puede medir, que no se puede contar porque es eterno, es enorme. Pero si es de gozo para nosotros, si trae alegría a nosotros, imaginaos la alegría que trajo a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos eran los elegidos expatriados de la dispersión. Así se sentían estos hermanos. Expatriados, sin identidad, sin pertenencia, sin lugar. A los elegidos que os sentís expatriados en la dispersión. Hermanos, la razón por la cual se les llama expatriados es porque fueron muy probablemente descendientes de aquellos que tuvieron que huir, ¿os acordáis de Daniel? Por la opresión en Babilonia, por la opresión de los griegos, por la opresión de Roma. Muy probablemente estaban fuera del territorio judío porque huyeron de la persecución que hubo. De hecho, se piensa que el 10% del Imperio Romano era judío. Había judíos por todo lugar. Había judíos por todo el imperio. ¿Y quiénes eran estos expatriados? Por los que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué Pedro da todos esos detalles y no dice simplemente a los que están fuera de territorio judío? ¿Por qué tan específico? La conexión es maravillosa y nos habla de la soberanía de nuestro Señor. Estos eran los lugares de donde ellos venían, a donde se habían dispersado. Lo interesante y a la vez sobrenatural es que estos descendientes de judíos, a estos descendientes de judíos que venían de todas estas ciudades se les predicó el Evangelio muy probablemente cuando fueron a celebrar la Pascua a Jerusalén en tiempos de Pentecostés. Si leéis Hechos capítulo 2, os daréis cuenta que todas estas ciudades se nombran. Cuando Pedro y los demás discípulos reciben el Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 2, versículo 9, versículo 10, que había allí gente de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, estos que estaban en la dispersión probablemente fueron los que llegaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y oyeron el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hicieron? Llevarlo a su lugar de origen, a las sinagogas, compartirlo con ellos, y allí comenzó una iglesia. Gloria a Dios. Hermano, yo sé que estar fuera de tu tierra en ocasiones te deja fuera de lugar. Si aquí empezamos a nombrar las nacionalidades, no terminamos el culto. Somos gente de todo lugar. Gloria a Dios. Y a veces estar fuera de tu nación, de tu lugar, es un poco incómodo. Pero ser expatriado es diferente. Ser expatriado es algo peor. Es como ser expulsado de donde perteneces. No es estar fuera por decisión propia. Es que te echan, te han echado. Estos que creyeron en Jesús cuando Pedro les predicó en Pentecostés podían fácilmente olvidar su identidad, olvidar que creyeron en Jesucristo, olvidar que fueron salvados y rescatados por Jesucristo y recibieron una nueva vida y ser tragados por las ideas y por las corrientes de este mundo. Podían sentirse como que no pertenecían a nada ni a nadie. Por eso, qué bueno. Hermanos, qué bueno que oyesen estas palabras de Pedro. Qué bueno que Pedro al principio les recuerde esta tremenda bendición. ¿Cuál? Eran de Cristo. Aunque se sintiesen expatriados, eran de Cristo. Su identidad estaba en Él. Estos fueron elegidos por Dios para también llevar el mensaje a esos lugares de donde venían. O sea, no solamente tenían identidad, sino que también tenían propósito. Tenían un llamado, Dios llevando su plan redentor a toda nación a través de ellos. Hermano, qué cierto es lo que dice el Salmo 94:14. No abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad.
Estos estaban sintiendo que el Señor les había abandonado y ya de primeras Pedro le dice, no, vuestra identidad está en Cristo y vuestro llamado es compartir a Cristo. Elegidos en nuestra identidad. De hecho, es algo que Pedro va a repetir una y otra vez. Somos hechos hijos de Dios. Capítulo 2, versículo 9. Ahora tienen mucho más sentido estos versículos cuando los leemos sabiendo el contexto. Ahora entendemos lo que significa vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es vuestra identidad. ¿Para qué? Este es vuestro llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, escuchadme bien, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que Pedro quiere decirle a estos oyentes. Hermanos, Dios nos ha elegido. Y eso lo sabía perfectamente el apóstol. ¿Por qué? Porque Pedro no eligió a Jesús. Fue Jesús quien eligió a Pedro. Fue Jesús quien le dio su verdadera identidad. Hijo de Dios, pescador de hombres, siervo de Jesús. Hermanos, nosotros no hemos elegido a Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Dios quien nos ha dado vida. Nos ha elegido, nos ha llamado. Y lo hizo, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer o por haber obedecido. Hermanos, Dios nos ha escogido en la eternidad y es a través de su Espíritu Santo que Él nos santifica, nos mejora, nos ayuda cada día a parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y lo hace, muy atentos a esto, lo hace en aquellos, dice el texto, que han obedecido a la voz de Dios. Esa obra santificadora, esa obra redentora y luego santificadora, ese proceso de mejora en nuestras vidas, lo hace Dios en aquellos que no han endurecido sus corazones. Lo hace en aquellos que se han sometido al llamado de Dios por medio del Evangelio. Mis hermanos, muy atentos a esto, Dios no quiere hacer de tu vida algo peor o algo miserable. Esto es lo que algunos piensan, que ser cristiano es bajar de categoría. Algunos no entregan definitivamente su vida a Cristo porque temen que haciéndose cristianos van a perder calidad de vida, van a perder privilegios. Pero hermanos, lo que realmente ocurre es que aquellos que no quieren recibir este mensaje lo hacen porque no quieren abandonar sus pecados. Es así. Lamentablemente hay algunos que creen que recibiendo a Cristo la vida va a ir peor. Pero no, escúchame bien, Dios quiere darte mucho más valor del que tienes. Mucho más. Darte más felicidad de la que tienes, darte más propósito del que tienes, darte más paz de la que tienes. Él quiere darte gracia, favor y no desgracia. Eso es lo que el Señor quiere ofrecerte. ¿Cuántas veces me he preguntado qué sería de mi vida si Dios no hubiese pensado en mí desde la eternidad? ¿Qué sería de tu vida si Dios no se hubiese acordado de ti antes de la fundación del mundo? Alabado sea el Señor, hermanos. Alabado sea nuestro Dios por su gran amor con que nos amó. Su obra es perfecta. ¿Y sabes qué? No tuvo nada que ver con cómo somos nosotros. Nada que ver. De hecho, nos amó cuando éramos los más miserables de los hombres. Siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahí es cuando Dios mostró su amor más profundo por la humanidad. Gloria a Dios. Y dice el versículo 2, y ser rociados con la sangre de Jesús. Qué imagen, ¿no? Un poco desagradable eso de la sangre, ¿no? Es que la sangre un poco escandalosa, eso de que te echen sangre al cuerpo. Parece fea. Pero si lo pensamos bien, si le damos un segundo al texto para explicarse, es preciosa, gloriosa, grandiosa.
Éxodo capítulo 24 y más tarde Hebreos capítulo 9 nos hablan del primer pacto que Dios hizo con la humanidad, el pacto de obediencia, la manera en la que en ese entonces Dios y los seres humanos podían tener paz, podían tener una relación a través de un sacrificio de animal. Cuando Moisés llega con el pacto en su mano, cuando Moisés llega con el contrato en su mano, Éxodo capítulo 24 lo comparte con el pueblo. El pueblo que dice, magnífico, lo haremos, lo cumpliremos. Y entonces, libro, sacrificio, tabernáculo y pueblo fueron rociados con la sangre del animal. Hasta aquí todo muy gráfico. Hasta aquí un poco desagradable. Pero el significado, el valor del acto, lo que realmente ese acto significa es de un valor inmenso. Y os lo explico. Esto significaba que el animal puesto en el lugar del sacrificio les hacía vivir en armonía con Dios, en paz con Dios, en relación con Dios, ¿verdad? Pues bien, la Biblia nos dice que Jesucristo es nuestro sacrificio. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, si Jesucristo es nuestro sacrificio, ¿qué es lo que significa eso para nuestras vidas? Pues primero significa que Él puso su vida en el altar. De hecho, Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la entrego. Nadie me va a matar. Yo he venido a entregar mi vida. Jesucristo voluntariamente se puso en el altar como propiciación. ¿Qué significa eso? Significa que se puso ahí no para calmar la ira de Dios. Esto es algo que yo he dicho alguna vez desde aquí y os pido perdón, me he equivocado. Jesucristo no se puso en la cruz para calmar la ira de Dios, sino para que la ira de Dios no nos alcanzara, que es muy diferente. No se puso ahí en la cruz para que Dios cambiase de opinión y dijese, bueno, vale, retiro mi enfado, ya no estoy enfadado. Tú has cumplido, ya no estoy enfadado. No. Hermanos, la ira vino. La ira cayó. Con toda su fuerza cayó la ira de Dios. Pero no vino sobre nosotros. Vino sobre Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no murió para calmar la ira de Dios. Jesucristo vino para que la ira de Dios no nos alcanzara. ¿Sabéis lo que es un pararrayo? La misma idea. Un pararrayo se coloca en lo alto de un edificio no para que el rayo no caiga, sino para que cuando caiga no haga daño a los habitantes de ese edificio. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. La ira de Dios iba a venir sí o sí, pero Jesucristo la cargó toda. Por eso la ira de Dios no nos alcanza. Y su sangre derramada, como esparcida, como hemos leído, como esparcida sobre nosotros, ahora ha limpiado nuestro pecado. Eso se llama expiación. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús tiene un doble significado. Evitó que la ira de Dios nos alcanzara y al mismo tiempo nos perdonó y nos dio entrada en la vida eterna. Eso hizo Jesús. A eso se le llama gracia. Y así termina Pedro. Gracia y paz. Eso debía caracterizar sus vidas. Eso debían mostrar a todos que habían recibido el tremendo favor de Dios. Eso es lo que tenían que mostrar a los demás, que vivían bajo el favor de Dios. Eso debían mantener en sus vidas y entre ellos la paz. Hermanos, nosotros hemos sido salvados por gracia. Por lo tanto, nos hemos convertido en deudores, dice el libro de Romanos capítulo 8. Y lo que ahora tenemos que hacer es mostrar a todos los que están alrededor nuestra, el favor que Dios nos ha dado y nos da diariamente. Ahora lo que nosotros como deudores debemos hacer es vivir para Cristo. Ahora debemos decirle a la gente que si vivimos es por la gracia de Dios. Que la gente diga, ¿cómo puedes estar afrontando esa dificultad de esa manera? Nuestra respuesta debe ser, el favor de Dios está conmigo. Debemos mostrar al mundo como deudores que su favor está con nosotros. Ese es el deseo de Dios para el creyente. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Este es el deseo de Dios. No una parte de la gracia, no una parte de la paz, sino muchas, múltiples. Hermanos, aunque a veces experimentemos pruebas, debemos saber que ninguna que Dios permite es para nuestro mal. Ninguna. Ellas nunca deberían hacernos volver al mundo como la solución a nuestras dificultades. Deberían hacernos agarrarnos a Dios y decir, necesito de tu gracia. Ahora bien, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo sé si me está pasando igual que a estos escogidos? ¿Cómo sé yo que me está ocurriendo lo mismo que a estos a los que Pedro escribía esta carta? Pues piensa en esto. Quizás estas breves preguntas te ayuden a saber si tú o yo estamos cometiendo el mismo error que cometieron ellos. Ante la sequía espiritual que puedas estar viviendo, ante un momento en el desierto, podríamos decirlo así, con el Señor, ¿qué haces? ¿A qué fuentes acudes? ¿Buscas soluciones humanas o humanistas? ¿O buscas en la palabra de Dios tu ayuda? ¿Vas a consejerías o vas al pastor? Ante una dificultad económica, ¿cómo actúas? ¿Haces trampas? ¿Robas? ¿Niegas la ofrenda? Diciendo, este mes no me ha ido muy bien, por lo tanto esto me lo tengo que guardar. Ante un problema laboral, ¿cómo lo enfrentas? ¿Con sumisión o con rebeldía? ¿Trabajas como debes o trabajas peor de lo que debes? Ante las leyes, ¿qué hago? Tantas leyes que hay, ¿qué debo hacer? ¿Mejor pedir perdón que pedir permiso? ¿Debe ser ese mi modus operandi? Hermanos, ahora hay un tremendo problema con el agua. Y aquí en el Rincón sabemos que hay un problema tremendo con el agua. Las urbanizaciones de vecinos se están enfrentando unas con otras por poder bañarse en una piscina. Pues hay leyes que son ahí un poco ambiguas y algunos quieren hacer sí, otros quieren hacer no. Ante las leyes, ¿qué vamos a hacer? Da igual, bañémonos y hagamos lo que queramos. Ante un problema en el matrimonio, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Abandonar? ¿Dejarlo? Lo que hoy se ha convertido en la opción normal, aceptada por todos. Si te va mal en el matrimonio, lo normal es que te divorcies. Esa es la respuesta adecuada. Hermanos, ante la dificultad, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como nos marca el mundo? ¿Camino ancho? ¿O como dice la Escritura? Pedro quiere animar a los creyentes a que tomen la segunda opción. La Escritura, la palabra de Dios. A que encuentren su motivación en la vida, en lo que el Señor había hecho por ellos. Y así pudiesen continuar en el camino estrecho que lleva a la vida. En cambio, el ancho lleva a la perdición. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando vengan problemas? ¿Buscaremos sabiduría en las Escrituras o nos dejaremos llevar por la carne? Yo espero que el libro de Pedro pueda a todos nosotros ayudarnos a vivir vidas puras, santas, a poder encontrar esperanza en medio de la dificultad. Que Dios lo quiera así. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque hoy nuevamente hemos recordado, Señor, cuán grande es tu amor. Hoy hemos recordado cómo tú lo has demostrado enviando a tu Hijo Jesucristo para que sobre nosotros los que hemos creído y nos hemos sometido a tu llamado pudiésemos ser librados de la ira, perdonados de nuestros pecados y se nos ha concedido, por haber sido elegidos, el ser hechos hijos de Dios. Muchísimas gracias, Señor. Eso debe ser motivación suficiente para nosotros, para no actuar como los demás cuando el momento difícil llegue. Ayúdanos, Señor, porque es verdad que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y por eso te pido que tú nos fortalezcas, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo,
para que podamos poner la mirada en ti, nuestros ojos en ti, cuando los problemas lleguen. Ayúdanos, Señor, en este estudio de Pedro, a poder ser fortalecidos en la fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos.